Hola, muy bienvenidos a Sala de Juntas. Este es el espacio donde se debaten los temas importantes para las empresas. Un saludo muy especial a nuestros televidentes, a nuestros seguidores y como de costumbre saludamos nuestra mesa de debate. Inés Elena Vélez, quien hoy no está aquí con nosotros, continúa por fuera atendiendo sus negocios, pero la tenemos conectada. Inés Elena, buenas noches. Un saludo muy especial a Álvaro, a Edwin, a Robert y a nuestro invitado con el que muy seguramente pues vamos a tener la oportunidad de aprender muchísimas cosas útiles para nuestras empresas y para todos los que ven este programa. Contamos con Edwin Torres. Buenas noches, Edwin, bienvenido. Álvaro, buenas noches. Un saludo muy especial a quienes nos ven en sus hogares, a Robert, a Inés. Y bueno, hoy tendremos un tema de gran interés para los hogares y las empresas que esperamos que sea muy provechoso. Bueno, y como de costumbre, un saludo especial a Robert NG, quien toda la semana la pasa buscando noticias buenas. Yo sé que esta semana ha sido muy complicada. Son más las noticias malas, las noticias, aquellos enunciados tan difíciles que hemos visto esta semana. Pero vamos a ver, Robert, ¿qué nos tiene? Robert, buenas noches. Bueno, buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos nuestros televidentes, los que hacen realidad semana a semana Sala de Juntas. Un saludo muy especial a Inés, a Edwin y a nuestro invitado. Así es, Álvaro. Cada vez creo que es más complejo, por más que uno quisiera encontrar buenas noticias, encontrar realmente buenas noticias desde el panorama económico y empresarial. Hay un tema que ha venido sonando mucho durante las últimas 2 semanas, precisamente por la forma como el presidente Gustavo Petro ha tratado de imponer una forma de hacer una reactivación económica en donde a todos nos quedó sonando el tema de las inversiones forzosas. 296.1 billones de pesos hay en en captaciones que el sistema financiero tiene de todos los ahorradores y van detrás de ese recurso en términos de las inversiones forzosas. La buena noticia es que el sector financiero viene trabajando lo que llaman el Gran Pacto por el Crédito, una forma, una contrapropuesta para no afectar y no generar ese pánico bancario que muy posiblemente se generaría en caso de que el gobierno pudiera acceder a los recursos que hay fruto de las captaciones en el sector financiero. Ese Gran Pacto por el Crédito plantea solamente en uno de los sectores estratégicos para la reactivación económica, como es el sector agropecuario, generar desembolsos en inversiones no forzosas, sino estratégicas por el orden de los casi 21.1 billones de pesos para el próximo año. Hay 3 estrategias que se piensan desarrollar a través de este Gran Pacto por el Crédito en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. El primero, aumentar en 10 puntos porcentuales el incentivo a la capitalización rural, mejorar el valor de garantías que va a tener Finagro para el otorgamiento de créditos, sobre todo enfocados a todo lo que tiene que ver con el sector agro y generar una mayor cantidad de recursos en el seguro agropecuario, el incentivo al seguro agropecuario, lo que permitiría que muchos más proyectos productivos en el agro puedan acceder a recursos sin tener que espantar realmente la inversión ni las captaciones en el sector financiero. Me parece una muy buena noticia, porque realmente en esta mesa hemos debatido mucho el tema de una inversión forzosa y que lo vemos muy lejos, porque a eso le falta jurídicamente muchas cosas. Álvaro, además no es la primera vez que Robert en estas últimas semanas nos trae buenas noticias de parte del sector financiero. Recordemos que hace algunas semanitas los bancos también se anticiparon un poco a las pretensiones del gobierno cuando empezaron a reducir sistemáticamente las tasas de interés, aun cuando el Banco de la República había sido mucho más tímido en el momento de tomar la decisión de bajar su tasa de intervención. Entonces yo creo que los banqueros han estado mostrando unas señales positivas que le muestran al gobierno nacional y a los colombianos que es posible llegar a consensos desde el sector financiero privado para promover también el crecimiento de la economía. Eso es muy positivo. No, y sobre todo, Álvaro, con una cosa muy importante para cerrar, y es conservando sobre todo, o disminuyendo, mejor dicho, la incertidumbre que se genera sobre el panorama económico. Uno de los elementos que más ha dolido para la reactivación es la incertidumbre que genera cualquier anuncio que hace el gobierno nacional. Así es, pero bueno, vamos a hablar de lo que tenemos prometido. Ha sido algunos programas, estuvimos hablando de la calidad de vida del colaborador, del trabajador, del empleado, y lo estuvimos mirando desde el punto de vista de salud física donde veíamos unas causas, unas consecuencias y cómo ir previniendo aquello, ir más allá de accidentes de trabajo y prevención, ir más allá de pausas activas, ir mucho más allá, cómo comemos,
cómo nos sentimos, ese tipo de cosas fue muy importante. Y nos pidieron que habláramos un poco entonces del tema de la salud mental. Hoy vamos a trabajar la salud mental y por eso hemos contado con la presencia de un psiquiatra experto en este tema, con mucha experiencia en este tema, el doctor Jorge Hernán Ospina. Doctor Jorge Hernán, bienvenido a Sala de Juntas. Buenas noches, Álvaro, y a todos. Bueno, Jorge Hernán, les voy a leer algo porque me parece muy importante que ustedes conozcan. Él es médico psiquiatra de la Universidad Complutense de España. Adicionalmente es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo de investigación de psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Y además, con ese grupo han trabajado artículos de investigación a nivel mundial y se han ganado muchos premios. De eso no vinimos a hablar, pero sí tenemos hoy en la mesa una persona con mucha experiencia que representa además un grupo de investigación bastante grande que habla mucho del estudio de la genética y los trastornos psiquiátricos. Es importantísimo entonces trabajar ese tema porque nos vamos a dar cuenta de un montón de datos y de detalles que tal vez los pasábamos por alto y no los teníamos aquí. La OMS, arranquemos, doctor Ospina, la OMS clasifica los trastornos, digamos, el estrés y los trastornos mentales como una de las 4 enfermedades comunes más importantes en el mundo. Ya vamos a bajar un poquito a Colombia. ¿Por qué es importante el tema de la salud mental en el trabajador, en el empleado colombiano? O sea, el tema de la salud mental es importante, pues no solamente en el trabajador colombiano, sino en la población colombiana y en la población pues, mundial, porque los trastornos mentales afectan más o menos a el 25% de la población en algún momento de su vida. Es decir, una de cada 4 personas va a estar afectada en algún momento por un trastorno depresivo mayor, por un trastorno de ansiedad, por un trastorno bipolar, por trastornos por uso de sustancias y alcoholismo, por trastornos de la conducta alimentaria que son muy comunes en jóvenes, anorexia y bulimia nerviosa y otro pues, gran grupo de trastornos. Hay que diferenciar, para iniciar un poco, entre lo que es un proceso patológico y los que son problemas de salud mental. Es decir, si a cualquier ser humano, estando perfectamente normal, teniendo una vida equilibrada, un trabajo, una familia, presenta un episodio depresivo, esa persona tiene un trastorno mental o un trastorno psiquiátrico. Hay otros problemas de salud mental en la población que no son trastornos psiquiátricos, sino no son depresiones, no son el modelo de enfermedad, para que lo entendamos. Nosotros, el modelo de enfermedad es que uno está aliviado y le da una depresión, uno está bien sano trabajando y le da un trastorno de ansiedad y se tiene que incapacitar 2, 3 semanas o un mes. Esos son los trastornos psiquiátricos y los problemas de salud mental ya son problemas psicológicos, emocionales, mayores, colectivos, no necesariamente mayores. Puede representar síntomas, pero no puede necesariamente tener el patrón. síntomas, pero sobre todo son problemas, por ejemplo, los problemas que se dan en las minorías, los problemas que se dan en los subgrupos sociales, los problemas que se dan en las poblaciones menos favorecidas, que no tienen una enfermedad como una depresión, como un trastorno de ansiedad, como una anorexia, pero que tienen discriminación, tienen menos oportunidad de acceso al trabajo, tienen trabajos, pues digamos, dentro del contexto del abuso, es decir, trabajo en niños, trabajo en poblaciones adolescentes, trabajos sin las prestaciones sociales pues, que la ley obliga, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, pues eso, porque eso produce un sufrimiento emocional, un disconfort en un ser humano que afecta su posibilidad de un bienestar físico, emocional y social, que es la definición de salud de la OMS. Bastante generosa pues, y ambiciosa, porque pretender que uno vive con un bienestar pues, físico, emocional y profesional
y socioeconómico, pues es muy Sí. difícil. Pero bueno, esa es la Doctor Jorge, proyección. le quiero preguntar, mire cómo estamos hablando aquí y realmente pues ha sido básico y lo entendemos y lo vemos bien, no nos admiramos en eso. Pero antes, ahora se habla del tema con menos tabú. Antes un compañero o una compañera de trabajo tenía un problema de estos y había que decirlo diferente, ¿cierto? No te voy a contar, te voy a contar más tarde, espera que tiene un problemita. ¿Eso por qué? O sea, ya no vemos esos problemas como problemas, Esteban del psicólogo está loco, pues, Esteban del O sea, psiquiatra se enloqueció. el estigma y la discriminación siguen existiendo con respecto a los trastornos mentales o psiquiátricos, pero definitivamente la sociedad pues ha madurado Evolucionado. y ha aceptado mucho más esto como cualquier otro trastorno médico, porque es que los trastornos mentales son trastornos médicos, es decir, el ser humano es un ser biopsicosocial, usted no puede separar su cerebro de su mente, ni de su cuerpo. contexto social, ni de su nivel de alimentación, ni de su nivel socioeconómico. Todas las enfermedades, desde las enfermedades como el cáncer, como las infecciones inclusive, necesitan un ecosistema negativo de alguna manera para producirse. Y a todo paciente debíamos, todos los médicos, siempre preocuparnos no solamente por la ausencia de síntomas físicos o somáticos o de exámenes anormales, sino de cómo vive él su vida, su trabajo, su ambiente de trabajo y cómo realmente tiene una armonía en su salud en todos estos ámbitos Miren que biopsicosociales. hay un campo completamente diferente que no hayamos analizado. Muy Edwin. interesante, Álvaro, que no lo habíamos mirado. Yo que le quería preguntar al doctor Jorge Herdán, porque cada vez las empresas y de hecho las cajas de compensación, he conocido un trabajo que ha venido adelantando la caja de compensación Confama en Antioquia con encuestas donde le quiere preguntar a la gente sobre temas de salud mental, salud sexual y reproductiva. Y la gente cada vez es más receptiva y responde positivamente en el sentido de que está manifestando de manera más clara que ha presentado sus problemas o que ha acudido al psiquiatra o que ha acudido al psicólogo. Y eso es muy positivo en el sentido de que le dice a uno, si es un problema que ya la gente está admitiendo que de alguna manera es un poco más normal de lo que era antes. Y hay unos datos que miré y estaba revisando con Álvaro de la encuesta de pulso social del DANE, que es una encuesta que se hace en todo el país y se hacen preguntas de todo tipo, de transporte, pero sobre todo hay unas específicas del tema de cómo se sienten las personas. Y entonces cuando le dicen a la gente, usted la última semana, ¿cómo se sintió? Y le ponen una serie de alternativas. ¿Sintió soledad? El 15.3% de los colombianos sintieron soledad en la última semana de referencia. Sí. ¿Sintió tristeza? El 21.3% sintieron tristeza. ¿Sintió dificultad para dormir? El 27.7%, o sea, un tercio Sí. de la población colombiana está teniendo dificultades para dormir. Esto es 2023. Pero este otro, sintió preocupación o nerviosismo. Miren, nerviosismo, el 47.6%. Pero cuando uno mira la cifra, en el caso de las mujeres es más alto que en el de los hombres, sistemáticamente. Sí. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo esa serie de síntomas, cuando hablamos de estos trastornos mentales o psicológicos o psiquiátricos, cuáles son los más frecuentes o cuáles son los que manifiestan de alguna manera algunas enfermedades más complejas y por qué el caso de las mujeres, al menos en esta encuesta, parece más predominante? Primero, entender que hay que diferenciar entre las emociones normales de los seres humanos, dentro de los cuales, por ejemplo, está la tristeza, está la ansiedad, la angustia, está la preocupación, está los sentimientos eventuales de soledad, que son emociones que todos debemos sentir y necesitamos sentir, porque si nosotros no tuviéramos ansiedad, no reaccionábamos ante los peligros. Si no tuviéramos tristeza, no nos alejábamos de lo que nos las produce o no la afrontábamos de alguna manera. Los trastornos mentales se definen como cualquier trastorno médico general, de los que hacen parte, en que causan disfuncionalidad. Ese es uno de las marcas de un trastorno. Es decir, cuando algo le está pasando a su sistema Así se reconoce. nervioso, es decir, a su capacidad vital, anímica de levantarse, de tener energía para planear el día, de tener energía para sonreír o para llorar inclusive, cuando la ansiedad ya no es una ansiedad normal ante las situaciones proporcional
ante situaciones de amenaza o de estrés de la vida, porque el estrés no es una enfermedad, y ya hay insomnio, ya hay falta de apetito, ya hay disminución cognitiva de atención, concentración y memoria, es muy probable que se esté conformando y pasan días o semanas con esas manifestaciones, que se estén conformando los dos trastornos mentales más comunes, que son el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad, específicamente el trastorno de pánico, que están caracterizados por un descenso continuo, la depresión, un descenso continuo, sostenido, no necesariamente, la más de las veces no hay un factor externo precipitante, de pérdida de la energía, del impulso vital, del interés por las cosas, de la capacidad cognitiva, atención, concentración, de la capacidad de desempeño en el trabajo, de disminución del sueño, del apetito, del deseo sexual, y otra constelación de síntomas en donde esa persona está realmente afectada en cualquier área de su vida, que las áreas de la vida normales para todos son nuestra área afectiva inmediata, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra pareja, el área social de los amigos y los compañeros, el área profesional o laboral, las relaciones sociales en general, son en común lo que a un ser humano le funciona. Cuando le funciona bien es que está sano. Sí, doctor Jorge, vamos a un compromiso comercial, a un pequeño corte, y ya volvemos con el tema porque ya vamos a ingresar en el tema de nuestros colaboradores en las empresas. Pausa y ya regresamos. Calidad de vida en los colaboradores de una empresa. Ese es nuestro tema de hoy, con el doctor Jorge Hernán Ospina Duque, médico psiquiatra, y ya estamos entrando en este tema de cómo manejarlo, cómo reconocerlo, cómo coayudar, tanto como empleador como empleado adicionalmente. Pero vamos a nuestro tema que siempre cada que nos pasamos este tema, Edwin, nos pitan y nos dicen, ¿qué hubo? ¿Cómo va el país? ¿Qué pasó con Edwin? Edwin, ¿cómo vamos? Álvaro, en el cómo vamos de hoy, pues para nuestros televidentes, es habitual que cada que salen las cifras de crecimiento de la economía colombiana, traemos un pequeño resumen de cómo va nuestra economía. Y es que esta semana se obtuvieron los datos de crecimiento económico para el segundo trimestre del año por parte del DANE. Hay un dato que, como nos decía Robert, ahora cada vez es más difícil encontrar buenas noticias. Algunas personas lo han visto como una muy buena noticia, y es que nos muestran que la economía en el segundo trimestre creció un 2,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Cifra que hay que analizar con mucho detalle y con mucho cuidado. ¿Por qué? Por varias razones. El sector que más está jalonando el crecimiento de la economía es el sector agropecuario. Actividades agricultura, silvicultura, pesca y todo lo demás que está en ese primer renglón. Un sector que a veces tiene unos comportamientos extemporáneos o extraordinarios por temas de temporadas, de cosechas y demás. Entonces, que no nos llevemos una falsa ilusión de que estamos creciendo de manera generalizada, porque el sector que nos está jalonando es un sector como el agropecuario. Y porque hay otros sectores que están decreciendo. Y hay otros sectores que están, pero de capa caída. El sector de la industria manufacturera lleva 5 trimestres consecutivos cayendo, que es el sector que genera mayor generación de empleo formal, y lo hemos dicho aquí muchas veces, y es el sector que genera mayor tributación, porque es el sector más formalizado de toda nuestra economía. El agropecuario no. Un síntoma de eso es que mientras aparentemente la economía creció 2,1%, el recaudo de impuestos por parte del gobierno de todo el país solo creció 0,3%. Es decir, que al gobierno tampoco le sirve crecer un 2,1% si los sectores que están creciendo no son los que aportan a la tributación del país. Es uno de esos datos preocupantes. Pero entonces es mejor mirar no el dato del trimestre, sino el dato del semestre. Claro. Cuando vemos el semestre completo, la economía solo creció un 1,45%. Lejos, un poco, 3 puntos lejos de las proyecciones del gobierno nacional, por ejemplo, en el marco fiscal de mediano plazo, que es como la hoja de ruta del Ministerio de Hacienda para tomar decisiones. Ahí el gobierno presupuestó que iba a crecer un 1,8% en este año. Mientras más nos alejemos de eso,
más grande va a ser el desfase que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda en términos de ingresos para soportar los gastos que planificó con un crecimiento del 1,8. Entonces la preocupación es los crecimientos tan grandes del sector agropecuario suelen ser extemporáneos en alguno de los 4 trimestres del año, pero luego no sostenidos si la industria manufacturera no sigue creciendo, si no se reactiva la construcción, si no se reactiva el resto de sectores. Además nos viene el incremento en el precio del diésel que le pega directamente a estos sectores productores, a la industria manufacturera, sobre todo transporte, construcción y los demás. Pues entonces lo que vamos a observar al final del cierre del año es un crecimiento muy por debajo de las expectativas, con unas cifras de inflación probablemente no tan optimistas como las tiene el Gobierno Nacional y el Banco de la República, porque el diésel le va a pegar directamente. Las modificaron ya, Edwin, las volvieron a proyectar en alza en razón precisamente a lo que se va a dar gracias al efecto del diésel. Y con una reducción de las tasas de interés más lenta de lo que queríamos o esperábamos para poder reactivar la economía. Así que esta cifra es como si fuera un pañito de agua tibia que más o menos nos da como un respiro, pero que hay que leerlo con cuidado porque no nos puede llevar a un escenario extremo de optimismo. Claro. Esa es la gran diferencia entre un titular de una noticia y un verdadero análisis de la noticia, que eso es supremamente importante y eso es lo que queremos hacer aquí, fríamente en Sala de Juntas, con expertos que manejan estos temas. Volvamos a nuestro tema de hoy, doctor Jorge. Entonces, vamos a hablar ya de la empresa. Entonces, hay seres más propensos, el temperamento influye. Uno cuando está haciendo una entrevista, hablemos del proceso de selección, uno no le pregunta sobre lo físico. ¿A usted ya le dio apendicitis? No, uno no le pregunta, ¿a usted ya le dio depresión? No, o sea, eso nada tiene que ver ahí. ¿Qué se debe hacer en una empresa en ese tipo de cosas? ¿Qué debe una empresa linear desde el Departamento de Gestión Humana en ese sentido? Sí, pues primero lo que ustedes se referían al inicio y es desestigmatizar cualquier tipo de queja mental o de queja sobre depresión o sobre ansiedad, porque eso ha cambiado por fortuna, pero uno ve que si un empleado llega con una incapacidad por una apendicitis, el jefe pues dice perfecto, tal cosa, 8 días, 15 días, 15 días. Si llega o llegaba antes por una incapacidad por depresión, llamaba pues, a los recursos humanos a ver qué es lo que pasa aquí, esto si vale o no vale, porque hay una asumición errónea de que depresión es porque está triste, porque lo dejó la novia, o etcétera, etcétera. No, depresión tiene una enfermedad grave, severa, que los pacientes mismos dicen que es el peor sufrimiento que han tenido versus ponga una enfermedad física. De otro tipo, de mucho dolor, porque está doliendo de alguna manera la mente, y la mente doliendo duele mucho más que el cuerpo. Y lo importante es, primero, desmitificar que es una enfermedad como cualquier otro, un trastorno. Segundo, que se previene, se diagnostica precozmente, que es lo que a veces no se hace, y el tratamiento es sumamente sencillo. En depresiones, por ejemplo. Estoy hablando de depresión y de trastornos de ansiedad porque son los trastornos más comunes y por los que la gente consulta más, por los que se tiene más incapacidad en años de vida, que eso es una medida que ahorita hablamos. Entre las 5 causas de discapacidad en años de vida, en costos económicos, por discapacidad de gente que pierde días laborales y lo que le cuesta eso a un país y a la humanidad, en las 10 primeras causas están 4 causas psiquiátricas: la depresión y trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, que aunque es menos común, causa muchos años de vida de discapacidad y costo, y entran y salen otros trastornos psiquiátricos. Pues estamos hablando de las 10 primeras causas de costos en pérdida laboral en años de vida. Y eso es OMS. Entonces, ¿qué hacer? Lo que usted pregunta, Álvaro. Primero, la promoción en salud, es decir, facilitar esa armonía desde la empresa por sus políticas pues, de horarios, de bienestar humano, etcétera, etcétera, de armonía y de que el empleado tenga su horario de trabajo, que lo tenga y que lo cumpla como lo debe cumplir, pero que tenga sus espacios claros de vida familiar, de vida
personal, de sus hobbies o aficiones, y que, porque a veces, si se ha confundido, que ponerse la camiseta de la empresa es quitarle la camiseta de la esposa y de los hijos y de lo demás. Y hay que ponerse todas las camisetas, pues, y mantenerlas en sus diferentes espacios. Entonces, y cualquier tipo de, hay múltiples, y los psicólogos que trabajan a nivel empresarial pues lo tienen muy claro, múltiples actividades que van a propender por una promoción. Por ejemplo, las habilidades empáticas se pueden facilitar en una empresa con una cantidad de actividades, tanto en el jefe y en el presidente como en los empleados, porque es que un jefe que no es muy empático produce un distrés, no un estrés. Produce realmente un estrés que puede hacer daño al empleado. Entonces, esto es para todos y no puede ser pues de que es que los empleados démosles una fiestecita pues cada mes y con eso vamos a hacer salud mental, porque no es eso, es un bienestar en el ambiente, en la ecología laboral y un bienestar en todos los sentidos. Doctor Rones, son las pausas activas y demás, o sea, ¿quién debe enseñar a ponerse esas camisetas? Robert, uno aquí está vislumbrando un poco más un trabajo de gestión humana, un trabajo que va mucho más allá de cómo enseñarle a la gente a ponerse esas camisetas de que habla el doctor Es que Jorge. es un poquitico absurdo eso y es como, es muy inocente, es decir, hagamos una pausa activa, entonces tengámoslo al rojo y démosle 10 minutos pues para que mire pues, lo que sea. Entonces, fíjense que las grandes empresas que se han preocupado por eso tienen unos ambientes ecológicos impresionantes, pues, o sea, si usted ve, bueno, y ya después de la pandemia con los trabajos en casa, pues, virtuales, etcétera, pero el tener ambientes laborales amables en todos los sentidos y tiempos laxos no necesariamente, y eso lo saben ustedes mucho más que nosotros, no empobrecen la empresa ni disminuyen la capacidad del trabajador, todo lo contrario, todo lo contrario. Y lo otro es que cuando ya, y bueno, y que una empresa debe tener pues, su sistema de salud, bien sea pues en la sociedad que esté, que diagnostique precozmente la depresión, los trastornos de ansiedad, que son fáciles de diagnosticar y que los trate, porque una depresión con tratamiento, primero, no necesita incapacidad necesariamente, y si la necesita, la incapacidad no suele ser más allá de 1 o 2 semanas o 4 semanas, como cualquier otra enfermedad común. Y la recuperación, que eso es otro estigma que la gente desconoce, es de recuperación completa. Y un paciente que se le dio una depresión severa y mayor, incluso pongamos lo que se tuvo que hospitalizar, no va a perder capacidad de trabajo ni cognitiva, ni valor en la empresa ni en la sociedad, que eso es otro estigma que se tiene. Es el mayor estigma. ¿Qué jefe se preocupa? ¿A qué le dio? Pues un linfoma, pero se curó. Ah, bueno, pues ya se curó el linfoma. Pero no es que le dio una depresión, estuvo hospitalizado. Seguímelo por ahí. Y a veces recursos humanos pues se convierten no en recursos humanos. No, yo lo digo como... porque yo tuve, a través de mi carrera profesional, alguna vez tuve un síndrome de pánico, llamado también distonía neurovegetativa en la medicina natural. Y lo que uno siente es eso, más allá de la recuperación y eso, se siente uno, uy, ¿qué pasará ya más allá? Pues ya soy un tipo muy raro, Robert. Precisamente, doctor Jorge, con lo que menciona que ya gracias a Dios el contexto laboral, empresarial ha venido aceptando con mayor normalidad la prevalencia de este tipo de trastornos psiquiátricos. Usted, que también viene del mundo de la academia, porque no solamente ejerce la psiquiatría, sino también maneja el contexto académico, ¿dónde podemos encontrar o qué informes o qué estudios existen alrededor de la incidencia realmente de la prevalencia de estos trastornos como la depresión y la ansiedad en los niveles de productividad laboral y en términos geográficos? Porque usted ahorita, detrás de cámaras, nos contaba una historia alrededor de la prevalencia y la importancia que tiene el factor geográfico en muchos de estos contextos psiquiátricos. Sí, la OMS tiene todas unas estadísticas actualizadas por países, por regiones, por población, pues por tipos de población, por tipos de trabajo, que usted puede entrar a la página de la OMS y encontrar las estadísticas reales y verídicas y en tiempo
real con respecto a eso. Además hay mucha bibliografía y hay journals, hay revistas en el mundo que son especializadas en medicina laboral, por ejemplo, hay unas grandísimas publicaciones en los últimos años sobre el burnout, el síndrome del quemado, que es ese ejecutivo o ese empleado que por un distrés, o sea, un estrés inusual que no da espacio a la recuperación. El estrés es una demanda que necesita un suplemento de energía para resolver una situación, y eso es absolutamente normal y necesario en la vida. Eso es lo que hacemos trabajando y lo que hacemos Pero cuando esa demanda es extrema y no hay una capacidad de recuperación de esa energía que se gastó, se va acumulando lo que se llama hoy en día, hay un término que se llama la carga alostática. Alostasis es un término de la física, que es como el residuo que queda del metal, como el mugre que va quedando después de que la limpieza. Y tiene que ver también con la capacidad, por ejemplo, en los metales de torcerse, que si usted hace un distrés demasiado, pierde el metal su capacidad otra vez de volver a soportar lo que soportaba antes. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Sí. Y ese es el burnout, ese es el síndrome Doctor Jorge, del antes de que nos vaya a empezar a dar estrés a nosotros, vamos a un compromiso comercial. Nosotros ya regresamos en un momento. ¿Qué nos traerá Inés Elena Vélez para esta semana en términos de empleo? Inés. Un saludo especial. Bueno, hoy me voy a referir a la lista de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica 2024, el Great Place to Work, que destaca la confianza como el mayor activo de todo gran lugar para trabajar. Great Place to Work define 3 aspectos sobre cómo desarrollar esa confianza en las organizaciones que han sido destacadas en esta edición del ranking. La primera de ellas tiene que ver con recopilar los comentarios y actuar de conformidad con ellos. Cuando hacemos la encuesta, identificar cuáles son esas necesidades de los colaboradores, cuáles son sus expectativas, cuáles son las cosas que ellos requieren que se cambie, y actuar en equipo, talento humano, con las operaciones para diseñar esos planes de acción de manera que podamos mejorar la experiencia de los colaboradores y que ellos se sientan valorados y se sientan incluidos. La segunda tiene que ver con la posibilidad de innovar, las empresas abiertas al cambio, donde se pueden desarrollar proyectos, donde se pueden aportar nuevas ideas, también son ambientes positivos de trabajo. Y la tercera tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Desarrollar ideas a partir de equipos que sean multifuncionales, multidisciplinarios, donde haya distintas inteligencias, capacidades, géneros, también genera un ambiente positivo de trabajo. También me voy a referir a un tema que me pareció muy interesante, y es una encuesta denominada Sabemos, que fue desarrollada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, Olórzaga y Jan Haas. Presentaron los resultados de una encuesta realizada a 700 personas entre hombres y mujeres mayores de 18 años de estratos 1 a 6, realizadas en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga entre el 10 y el 18 de julio. Que pretendían medir la imagen que se tiene de los empresarios. Pues bien, el sondeo arrojó que el 61% de los consultados tiene una imagen positiva de los empleadores, de los empresarios. Al consultar si se cree que se habla de manera positiva o negativa de los empresarios, el 43% dijo que se habla de manera positiva, el 40% negativa. Ante la pregunta ¿qué tanto contribuyen los empresarios al bienestar social y económico?, el 56% de los participantes manifestó que contribuyen mucho y el 12% que no contribuyen. Y con respecto a 8 tareas específicas, el aporte de los empresarios, los consultados dijeron son relevantes para la generación de empleo, el 43%, el 41% importante para el pago de impuestos, el 39% que son importantes para el desarrollo de productos innovadores, para el crecimiento económico y el desarrollo social, el 37% que son importantes en inversión, el 35% porque son creadores de prosperidad y el 33% para la formación de los empleados. Importantísimos pues los empresarios para el desarrollo y la prosperidad económica de un país. Y como oportunidad de empleo, hoy traigo una vacante para jefe del Departamento de Tecnología e Informática. Es una plaza que está buscando Confenalco en la ciudad de Medellín.
Están buscando una persona con mínimo 5 años de experiencia en actividades de dirección de tecnología, preferiblemente en empresas de servicio tipo multinegocio, que tenga conocimiento en indicadores de gestión, proyectos de TI, equipos digitales, software y hardware. Quienes estén interesados y tengan el perfil podrán aplicar a través de este código QR que van a ver a continuación. Nos vemos la próxima semana. Inés, buen contenido, muy interesante y muy bien lo del empleo. Seguimos insistiendo en que aquí hay muchas ofertas importantes de empleo, pero vamos a preguntarle al doctor Jorge algo que me parece que debemos dejarle a nuestros televidentes, a nuestros empresarios. ¿Cómo apoyar ese tratamiento después de que uno de nuestros colaboradores ya tiene esa enfermedad, como si tuviera una enfermedad común? ¿Cómo se les apoya más? ¿O es que en Colombia eso ya es un desarrollo y se les apoya o realmente estamos muy atrás en eso? No, pues yo creo que hay de todo, pero hay una tendencia pues a una aceptación cada vez mayor. Yo diría que naturalizando la situación, es decir, todos somos seres humanos, todos nos podemos enfermar, estas enfermedades son enfermedades que no son crónicas, la gran mayoría, que no son discapacitantes, que no producen deterioro en los seres humanos, sino que simplemente son eventos que cualquier ser humano con salud puede tener, que puede durar 15 días, un mes, 2 meses, como cualquier otra enfermedad, y se le recibe como cualquier otro compañero que haya estado enfermo. Qué bueno que estés aquí. Y lo que sí ve uno... y obviamente, normalmente, vuelvo y repito, un porcentaje muy grande de pacientes pueden tener su tratamiento sin necesidad de tener una incapacidad, como pasa con otros trastornos. Entonces no estamos hablando de que esto pues, son enfermedades que causan discapacidad per se y severa, no lo son. Y lo que sí ve uno es que cuando las empresas y las instituciones pues en la vida profesional se preocupan por los pacientes en ese sentido y el paciente se ve que su jefe de recursos humanos, la psicóloga de la empresa o su jefe directo se preocuparon por él como por cualquier otro, por su salud, vuelven con gran y profundo agradecimiento. Y yo daría como un tip, y es no preguntarle a la gente, ve, ¿por qué estuviste deprimido? Es como preguntarle, ve, ¿por qué te dio pues, apendicitis? Sí. Pues, o sea, simplemente nada, tuve un evento, como lo puedes tener vos, y vamos para adelante. Eso es muy importante, Edwin. Doctor Jorge, al comienzo, antes del programa, nos contabas que en el grupo de investigación al que haces parte, han venido desarrollando una agenda alrededor de los temas de la genética y los trastornos mentales. Yo quisiera que nos contara rápidamente un poco en esa agenda qué resultados interesantes se han encontrado que puedan dar también luces alrededor de probablemente cómo ayudar a corregir o resolver algunos de estos problemas en las personas que los padecen. En nuestro grupo de investigación nos hemos enfocado desde hace 20 años o más casi ya en los trastornos mayores, es decir, el trastorno bipolar y esquizofrenia y en depresiones severas. Porque la población país es un aislado genético, somos muy característicos y en esas poblaciones se hacen más fácil los estudios genéticos para ver qué genes, que pueden ser muchísimos, hacen más vulnerable a las personas para trastornos psiquiátricos mayores. No estoy hablando de depresión y ansiedad, que la vulnerabilidad es para todos, y cómo poder, por ejemplo, hay estudios ya de colegas míos, psiquiatras infantiles, en cómo se puede hacer un seguimiento en hijos de familias con mucha vulnerabilidad al trastorno bipolar o la esquizofrenia, en niños o adolescentes, para diagnosticar o buscar problemas asociados, por ejemplo, el trastorno de hiperactividad con disatención y otros trastornos similares que pueden anunciarle a uno que estando pegados a ese paciente, dándole un apoyo, dándole rehabilitaciones cognitivas, psicopedagógicas, etcétera, podemos hacer un desenlace mejor y prevenir una enfermedad que podría ser mucho más delicada. Muy bien, Robert. Doctor Jorge, según un estudio de la Universidad de Antioquia, previo a la pandemia, se habían realizado cerca de 64.192 consultas entre urgencias, psiquiatría psicológica, neuropsicológica y telemedicina, relacionado con todo lo que tiene que ver con salud mental. Pero para el año 2023 ya evoluciona esto y estamos hablando de cerca de 78.000 consultas. Si bien nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el contexto de la salud mental, sí estamos preparados en términos de infraestructura
y profesionales para atender este crecimiento tan grande que está teniendo la conciencia que genera este problema en el ámbito empresarial y en el ámbito real de desempeño? Yo creo que la respuesta, vea, Colombia, y yo pienso pues que ustedes lo tienen claro, en salud ha sido un ejemplo de desarrollo en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Uno compara colegas y uno como investiga con colegas de otros países desarrollados, pues Estados Unidos, Europa, nuestro sistema de salud es un sistema que ha funcionado muy bien y también ha funcionado bien la psiquiatría dentro de ese sistema. Faltan programas de prevención y promoción y programas más en las periferias, por supuesto. Pero yo diría que nosotros tenemos una infraestructura que se ha creado en estos últimos años sólida y que podríamos o tenemos la posibilidad de atender a esta población desde psicología, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, etcétera, cualquier tipo de necesidades. Pero si el sistema de salud empieza a hacer agua, como pues realmente está pasando, pues uno sí se empieza a preocupar porque una cobertura que se logró y que era admirable y que necesitaba todavía pues más cobertura, por supuesto, en promoción y prevención y en la periferia y en las sociedades más humildes y menos favorecidas. Ahí sí todavía hace falta mucho, pero sí es delicado que teniendo una potencialidad nuestros médicos, nuestros psicólogos, nuestras terapeutas ocupacionales, etcétera, y todos los programas, los profesionales de programas de salud mental, esto empieza a hacer agua de manera preocupante por una desgreño administrativo, pues... Que no tiene sentido. Vamos a prepararnos para unas conclusiones ya finales en el próximo segmento, una pausa y ya regresamos. Bueno, ya en el final del programa, Inés Elena tenía una pregunta hace ratos, estaba marcando aquí, ella quiere hacernos una pregunta muy importante antes de terminar el programa con el doctor Jorge. Inés Elena. Doctor Ospina, entre todas las alternativas que existen, digamos que para buscar unas mejoras en las condiciones de salud mental, se habla de la psicoterapia cognitiva o comportamental. ¿Ante qué síntomas debe recurrirse a esta terapia y cuáles son, en su opinión, los beneficios que trae? ¿Qué podríamos esperar de una persona que recurre a esa psicoterapia cognitiva o comportamental? Y también quería preguntarle en qué consisten las psicoterapias de tercera generación que han cobrado pues relativamente fuerza en los últimos 12 años. Sí, muy importante su pregunta. La gran mayoría de trastornos psiquiátricos comunes, que ya he dicho pues que son los depresivos y los ansiosos, también el trastorno bipolar y etcétera, se benefician, estoy hablando con la evidencia científica, no con testimonios, que eso también es importante porque mucha gente pues trae testimonios como pruebas de verdad y eso pues médicamente es un riesgo en cualquier escenario. Pero en la evidencia científica en todo el mundo, las terapias cognitivo-comportamentales son las psicoterapias con más evidencia en la depresión de leve a moderada, solas, o en la depresión severa con los trastornos de psicofármacos, que los psicofármacos, de eso no hablamos mucho, son fármacos tan científicamente obtenidos y con tanta solidez ética como todos los demás fármacos, como los que se toma usted para el colesterol y para la presión arterial y para la tiroides. No son venenos, no nos dañan el cerebro, no nos emboban, no nos medican, como dicen. O sea, los únicos que dicen que se medican son los que toman medicamentos psiquiátricos. Es como si viviéramos como robots, ¿no? Medicamento psiquiátrico regula la serotonina que estaba disregulada, regula la noradrenalina en la que estaba disregulada. Entonces, la evidencia científica son terapia cognitivo-conductual y psicofármacos, ambos por periodos de meses, dependiendo de la patología, y después se van disminuyendo y se suspenden. Y las otras terapias de las que mencionaba, las terapias de tercera generación, son una evolución de lo cognitivo-comportamental, que es cambio de esquemas rígidos que todos tenemos y modificación de ellos para ser más adaptativos, con terapias
del mindfulness, por ejemplo, y terapias de relajación, de meditación, traídas a ese contexto, no traer terapias pues del Tíbet aquí pues directamente de un día para otro, porque eso pues es difícil que funcione, pero la meditación, la acupuntura, el mindfulness y las terapias dialéctico-comportamentales, que es para regulación de gente que tiene mucha disregulación emocional, mucha impulsividad, son terapias también con evidencia científica. Entonces el tratamiento en psiquiatría es una terapia combinada de psicoterapias con evidencia y psicofármacos cuando se necesitan en una importante mayoría de los pacientes y que no tienen ningún problema y hacen la tarea de regular sistemas como lo hacen cualquier otro medicamento en medicina. Me voy a referir a un tema de un gran psiquiatra, colega suyo, Eckhart Tolle. Este hombre dice, domina tus pensamientos y dominarás tus sentimientos, para preguntarle por qué, ya hablamos del empleador, hablemos del empleado, ¿qué tiene que poner ahí? Todos ponen, ¿qué tiene que poner ahí para curarse o para prevenirse en ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que él debe poner? Lo que pasa es que es muy fácil dominar los pensamientos para dominar los sentimientos cuando vos tenés tu sistema nervioso y tu cerebro funcionando normalmente. Pero cuando tu sistema está funcionando anormalmente... Eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, por eso se combina. Tenemos que regular otra vez nuestro cerebro para que podamos utilizar técnicas psicoterapéuticas y de otras áreas alternativas inclusive para que fluya, pero eso es lo que le pasa, es decir, porque es que se confunde la higiene en salud con las terapias. O sea, comer sano es muy importante, sí. Pero si yo tengo una Helicobacter pylori, que es una bacteria que me tiene el estómago echando llamas, tengo que mejorar y quitar el Helicobacter pylori para que comer sano sea más sano. Claro. Pero si uno come sano, come brócoli y le llega al Helicobacter pylori, es igual que comiera, pues, no sé, metal. Claro, total. Es una combinación y no hay que confundir lo preventivo con la higiene de salud, el ejercicio. La primera terapia que usted puede hacer en la vida preventiva para prevenir la demencia es el ejercicio físico. Y es una evidencia científica, pero cuando usted está sano. Y hoy hablan mucho de agua, porque el cerebro es un órgano que requiere mucha agua. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría? Lo que pasa es que más del 70% de nosotros no somos agua. Entonces uno necesita agua para todo, para el cerebro y para todos los órganos del cuerpo. Y necesita una dieta sana, pero también hay una exageración y unas mitologías de lo que se llaman las ortorexias. Orto es recto y exo es de comida, y pasa con muchas otras áreas de la vida en donde ya nos están diciendo hasta desde chiquitos un bebé qué debe y no qué debe comer, sí. Y si las proteínas, las grasas y los carbohidratos son las materias básicas de la alimentación en el Homo sapiens, y eso no ha cambiado desde que somos Homo sapiens, y a veces creamos unas esclavitudes en las mamás con un pobre niño para ver qué come y qué no come, o en las abuelas porque llega la mamá joven y le deja al niño y la abuela que tiene en la casa para darle pues arroz y pescado, pues, sí. Y de pronto, no, es que arroz no puede comer el niño, entonces hay que tener como, pues, cierta medida, y sobre todo basarnos en la evidencia científica, porque es que la única ética que uno tiene para decirle a un ser humano que se tome una cosa o no, sí, se tome una cosa, que deje de comer esto o esto otro, es con el método científico. Ya lo otro es respetar creencias, que eso es perfectamente sano. Yo creo en los ángeles. Claro, es decir, es que las creencias son absolutamente respetables. Claro. Yo creo en Buda. La mayoría de los seres humanos van a creer en el Islam en unos pocos años. Entonces, ¿qué vamos a hacer los católicos del mundo o los budistas o los ateos? Decir que ellos están equivocados y nosotros no, eso es complicado. Y terminamos con una gran reflexión. Llegamos al qué pesar. El qué pesar es, se acabó el programa y entonces qué pesar. Vamos a conclusiones muy cortas, Robert.
Álvaro y televidentes, no, celebrar que desde estos espacios como el de sala de juntas se empiecen a tocar temas tan importantes realmente para el contexto no solamente empresarial, sino para el bienestar social. Hablar de salud mental no solamente derivado de todos los males Y que trajo hablarlo la pandemia, tranquilamente. sí, hablarlo tranquilamente, entender y presentarle de una forma muy didáctica y pedagógica a la gente es para celebrarlo, Álvaro, y para celebrarlo con nuestros televidentes. Qué bueno, yo también quedo muy contento con eso, Edwin. Álvaro, no, se nos queda muy corto este programa, muy interesante, muy bonito. Nos quedan temas como redes sociales, qué pasa cuando las personas son más jóvenes o más adultas, ¿cierto? Y otros temas, pues, que Robert mencionó algo del sistema de salud. Me voy a quedar con una frase que nos dijo el doctor Jorge y que tiene que ver con naturalizar la situación. Yo creo que muy de aprendizaje para las empresas, pero no solo para el empleador o para el jefe de talento humano o el de seguridad y salud del trabajo, también para los colegas, para los colaboradores, para la señora de tinto, el señor de tinto, para todos, todo ese ecosistema Claro, empresarial. claro. Hay que aprender a naturalizar estas cosas. Yo creo que eso es el principal reto, pero cada vez hay que hacerlo Excelente. en mejor medida. Doctor Jorge Hernán Ospina Duque, gracias, muchas gracias. Sabemos que ha dejado su academia porque es profesor adicionalmente, ha dejado su investigación, ha dejado consultorio para dedicarnos estos momentos a todos nosotros y fue demasiado importante. Esta es la otra visión, la otra alternativa para que ustedes como empresarios y también como colaboradores estemos pensando en esto. Fue un gran programa. La semana entrante estaremos hablando del tema de insolvencia, no porque estemos negativos ni porque vamos a ver un futuro de insolvencias, pero sí es muy importante porque la ley cambia y ahí va a haber un tipo de diferencias que nos va a explicar también un experto en el tema de la ley de insolvencias cuando eso pueda ocurrir, sobre todo en un emprendimiento o en cualquier empresa, obviamente. Para ustedes, que pasen una feliz noche. La semana entrante estamos de nuevo con ustedes.